Bienvenidos a esta nueva cápsula económica en la que vamos a analizar los resultados correspondientes al PMI manufacturero para Colombia, correspondientes al mes de mayo. Como es tradicional, empezamos con el entorno internacional, donde vamos a ver qué ha venido sucediendo en el mundo el último mes. Bien, iniciamos con este indicador, que es el Trade Policy Uncertainty Index. Es el índice de incertidumbre sobre la política comercial de los Estados Unidos, que muestra, por fortuna, en las últimas semanas, algún alivio frente a los niveles tan altos que encontramos en el mes de abril. Recordemos que el presidente Trump publicó el 2 de abril pasado, en el Liberation Day, el día conocido como el Día de la Liberación, los famosos aranceles recíprocos. La mayor incertidumbre que esto produjo se observó especialmente entre el 2 y el 7 de abril, cuando llegamos a los niveles más altos del indicador. Por fortuna, el 9 de abril, el presidente Trump anunció que estos aranceles se posponían por 90 días y lo mismo o algo similar ocurrió en el mes de mayo, el 12 de mayo, cuando el presidente Trump anunció la reducción de buena parte de los aranceles con China, dejando obviamente los aranceles más críticos en niveles elevados. Pero estas dos medidas efectivamente han hecho que la incertidumbre sobre la política comercial en los Estados Unidos haya disminuido. Tuvimos, sin embargo, episodios como hace 2 semanas, cuando el presidente Trump anunció aranceles del 50% a los productos europeos, simplemente porque las negociaciones no iban por buen camino en términos de los aranceles que se van a cobrar con la Unión Europea. Es decir, esto no es garantía de que hacia futuro no volvamos a ver altos niveles de incertidumbre en este tema. Bien, finalmente, uno de los elementos que materializa esa incertidumbre son las proyecciones de inflación para los Estados Unidos. Y aquí les traigo la proyección de inflación que tiene JP Morgan para el cierre de este año en 3 momentos diferentes del tiempo. El primero corresponde al mes de octubre del año 2024. Ustedes pueden ver una proyección de 2.2% de inflación. Tenemos también la proyección que se tenía el 24 de marzo, es decir, algunos días antes de la publicación de los aranceles recíprocos, esa proyección ya había aumentado al 2.6%. Y finalmente tenemos la proyección de mayo 19, en que ustedes pueden observar cómo el incremento esperado de la inflación en los Estados Unidos ya sube al 3.4%. Esta información es absolutamente sensible a los anuncios que se hagan por parte del presidente del país norteamericano en relación con el nivel de aranceles. Esperamos que no se deteriore aún más el nivel de incertidumbre y por lo tanto que podamos converger hacia cifras un poco más ciertas de cuáles serían los niveles de inflación en los Estados Unidos. Obviamente, en la medida en que haya menor inflación en los Estados Unidos o el incremento previsto de la inflación no sea tan alto, pues vamos a tener una respuesta de política monetaria un poco menor. Y eso es lo que hemos visto en los últimos días. En términos generales, de haber pasado de proyecciones que en abril suponían 5 descensos de tasas de interés en Estados Unidos, al corte del día de hoy estamos hablando solamente de 2 recortes de tasas de interés en esa economía, lo cual demuestra que la preocupación por la inflación puede estar cediendo incluso un poco menos que lo que sugieren estas gráficas. Bien, otro de los temas de enorme preocupación durante el mes de mayo en relación con la política de los Estados Unidos correspondió al tema de la reforma tributaria que ellos están aprobando en Cámara y en Senado. Como resultado de esa reforma tributaria se espera que el ya elevado nivel de endeudamiento federal en los Estados Unidos se incremente aún más.
Aquí podemos ver cómo entre las proyecciones más conservadoras se tiene previsto que la deuda de los Estados Unidos se incremente en el año 2032 al 132% del PIB. Hemos visto proyecciones que llevan esta cifra incluso al 149% del PIB. También sobre esto tenemos una gran incertidumbre, pero lo que sí queda claro es que la reforma tributaria del presidente Trump lo que va a hacer es en neto bajar el recaudo esperado en los próximos años. La esperanza del primer mandatario norteamericano es que el incremento que se tiene previsto en los aranceles compense buena parte de la reducción en los otros impuestos. Está por verse si eso realmente puede llegar a suceder. De lo contrario, tendríamos un empeoramiento significativo en términos de la deuda en los Estados Unidos y, por lo tanto, un mayor nivel de interés en ese país. Bien, ¿cómo se ha denominado esta reforma tributaria, esta gran reforma tributaria? Bueno, un nombre muy alineado con los deseos del presidente Trump, One Big Beautiful Bill, es decir, una gran y bonita reforma tributaria. Comprende muchos elementos. Aquí va desde la reducción de los impuestos a las personas naturales, la reducción de impuestos a las empresas y un elemento que es particularmente nocivo para los países de América Latina, centroamericanos y Colombia, que tiene que ver con la tarifa de un 5% sobre las remesas que los trabajadores de estos países remiten a El Salvador, Honduras, Guatemala y en el caso colombiano. Esto podría ser realmente nocivo para nuestros países. En negrilla presentamos a ustedes las medidas que más costo fiscal tienen, en particular la reducción de la tasa de impuesto corporativo, que pasaría del 21 al 15% cuando se hacen expansiones por parte de las empresas para producir hacia el mercado local. Tienen impuestos para las individuales, para las personas naturales, donde vemos una simplificación. Hoy en día Estados Unidos tiene 7 diferentes niveles de impuestos. La propuesta es reducir esos 7 niveles a 2 niveles. Y esto pues obviamente tendrá un efecto particularmente alto en incrementar el impuesto a la renta, especialmente a los más pobres y algo de la clase media norteamericana. También tenemos la reducción de impuestos estatales. La declaración de impuestos federales permite descontar impuestos estatales y esto de alguna manera también beneficia sobre todo a las personas que viven en los estados donde más altas son esas contribuciones. Y finalmente está un tema importante que es la reducción y eliminación de los impuestos a las pensiones. Hay que recordar que Estados Unidos tiene impuestos a las pensiones y que para los rangos más altos de pensiones esos impuestos son bastante altos. La propuesta del presidente Trump es eliminar los impuestos a las pensiones en los Estados Unidos. Entonces vemos que en términos generales es una propuesta bastante comprensiva, tiene muchos elementos y que en términos generales lo que hace es aumentar el nivel de deuda de los Estados Unidos. Con razón, calificadoras como Moody's en el mes pasado bajaron la calificación de riesgo, aumentando, digamos, el nivel de preocupación por la situación fiscal de los Estados Unidos en los próximos años. Bien, pasemos ahora a la economía colombiana, destacando que en el ICE, el indicador de seguimiento a la economía, tuvimos un muy buen mes de marzo con un crecimiento del 4.5%, lo que hizo que el crecimiento de la economía en el primer trimestre ascendiera al 2.7%. Eso confirma que la economía colombiana efectivamente está en un proceso de recuperación asociado especialmente a la reducción de tasas de interés. Bien, quería de todos modos sobre esta diapositiva hacer el siguiente comentario. De alguna manera ese 4.5% que vimos en marzo es excesivamente elevado. ¿Por qué? Porque está comparando un fenómeno estacional que tiene que ver con la Semana Santa.
En 2024 la Semana Santa cayó en el mes de marzo. En 2025 la Semana Santa cayó en el mes de abril. Entonces, cuando analizamos el crecimiento de marzo, estamos comparando un mes completo del mes de marzo en 2025 con un mes disminuido en 2024 por la Semana Santa. Eso significa que en realidad el crecimiento está sobreestimado. Ese 4.5% es un poco elevado frente a lo que ha debido ser, comparando el mismo número de días hábiles en cada mes. Si hacemos ese ajuste, esa desestacionalización del Producto Interno Bruto, observamos que el crecimiento no fue de 4.5, sino algo un poco más moderado del 2,9%. Este factor de Semana Santa que jugó en forma positiva para el primer trimestre, va a jugar en forma negativa para el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque la Semana Santa cayó en abril y por lo tanto vamos a comparar un mes de abril del 2025 un poco disminuido con un mes pleno de abril del 2024. De todos modos, debemos reconocer que la economía colombiana se está acelerando y esa es una excelente noticia. ¿Qué hay detrás de esta recuperación? Bueno, ustedes lo pueden observar, especialmente en la parte izquierda de este gráfico, donde observan el comportamiento del consumo de los hogares con una recuperación al 3.8% de crecimiento durante el primer trimestre del año. El consumo de los hogares pesa hoy el 72% del PIB, que es una proporción bastante elevada. Y por lo tanto, el consumo de los hogares está jalonando de una manera muy significativa el crecimiento de la economía. Y dentro del consumo de los hogares, observamos que los bienes de consumo duradero, especialmente automóviles, electrodomésticos, muebles para el hogar, aquellos bienes para los cuales la decisión de compra depende mucho de las tasas de interés, porque se hacen en buena medida a crédito, pues bueno, esa reducción de tasas ha permitido que los colombianos tengan mayor confianza para comprar especialmente ese tipo de bienes durables. Pasemos ahora al PMI. Recordemos que en términos generales el PMI ha tenido mucha volatilidad en el último año. Fíjense ustedes cómo hemos tenido varios meses por debajo de 50, lo que significa una variación secuencial negativa. Bien, la buena noticia que tenemos hoy es que el PMI viene recuperándose ya por 2 meses seguidos. En el último mes pasó a un 52.6 frente a ese 51.4 que veíamos en el mes de abril. Entonces, esta puede ser una luz positiva, una luz verde en relación con el comportamiento industrial. Yo preferiría esperar un poco de tiempo, ser un poco más optimista sobre esta situación. Recordemos que en general la industria es uno de los sectores que ha tenido menor crecimiento en el primer trimestre de este año. Bien, y con esto pasamos a la situación fiscal, que obviamente es parte del protagonista para este año y donde infortunadamente las noticias, como hemos venido diciendo, no son positivas. El déficit fiscal para el primer trimestre del año fue del 2.1%, es el más grande desde que tenemos historia en estas cifras que provee el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque el gobierno hacia el final del año pasado quedó con una cantidad de cuentas por pagar que no pagó durante el primer trimestre de este año se desatrasó en buena parte de sus pagos. Las deudas por pagar que constituyen buena parte del rezago presupuestal eran elevadas, su saldo disminuyó en cerca de 30 billones de pesos durante el primer trimestre del año. Eso significa que se pagaron esas deudas y eso es lo que promovió un aumento tan importante como el que estamos viendo en el déficit. Bien, cuando miramos la deuda del gobierno nacional central, en la medida en que hay déficit, es decir, en la medida en que el valor del gasto es mayor que el valor de los ingresos, conformamos una situación de déficit, significa que tenemos que sacar recursos de alguna parte para pagar ese exceso de gasto frente al nivel de ingresos.
Y bueno, esto ha significado un incremento importante en la deuda pública, que ha pasado a ser del 61.5% en el primer trimestre de este año. Esta es una cifra elevada y como ustedes ven, el deterioro frente al año 2023 especialmente es muy notorio, pasando de una deuda que llegó al 52.4% del PIB a una deuda del 61.5% del PIB. El día 13 de junio vamos a conocer las cifras del marco fiscal de mediano plazo. Son unas cifras muy importantes para la economía colombiana, para la planeación y el conocimiento de qué es lo que va a hacer el gobierno en materia fiscal y cómo va a financiar ese déficit. Algunas decisiones de las calificadoras se pueden basar precisamente en esas cifras que el gobierno presente el día 13 de junio. Muy bien, nosotros hemos hecho esta estimación de cuál podría ser el déficit para este año con base en algunas cifras que el ministro de Hacienda hizo públicas hace unos días. Y como ustedes pueden observar en este gráfico, nuestra estimación sugiere que el déficit fiscal en 2025 podrá ser del 7.3%. Es el segundo déficit fiscal más alto de la década, solo superado por el enorme déficit fiscal que tuvimos en el año 2020, en plena emergencia por el COVID, cuando el recaudo tributario, por la falta de movilidad, de crecimiento, de desarrollo de las actividades, se desplomó. Bien, en este caso tenemos un déficit fiscal muy, muy grande. Y esto es una mala noticia porque el costo al cual el país va a acceder al endeudamiento, tanto interno como externo, sin duda se va a elevar. Estaremos muy pendientes de reportar los resultados finales que el marco fiscal de mediano plazo contemple para estas cifras fiscales. Por ahora es todo lo que tenemos en términos de repaso sobre las principales variables de la economía. Espero que nos podamos ver el próximo mes con un análisis de las noticias correspondientes al mes de junio. Muchas gracias por su atención.